Cosas de nuestra vida normal, como el teatro, las olimpiadas o el estilo de algunas casas, como esta de Marbella, o incluso la democracia, son invenciones de los antiguos griegos. Así que la cultura griega, junto con la romana, son la base de nuestra cultura, son patrimonio de la humanidad. Así que vamos a estudiarlo, y lo primero es ver dónde estaba Grecia. Y antes de nada, tenemos que dejar claro una cosa. El territorio de la antigua Grecia no coincide exactamente con el actual país llamado Grecia. Este es el actual país. La antigua Grecia era más grande, ocupaba la península balcánica, las costas y las islas del mar Egeo, y luego se extendió por el mar Mediterráneo, sobre todo el sur de Italia, que es lo que llamaron la Magna Grecia. Pues todo este territorio se llamaba la Hélade. Por tanto, la Hélade es el territorio de la antigua Grecia. Y ahora que sabemos dónde está la Hélade, ¿cómo era la Hélade? Pues como veis, por el color amarillito, era una zona montañosa. Así que los griegos tenían ganado de cabra y oveja en la montaña. Pero también es una zona de clima mediterráneo, así que cultivaban trigo, los valles entre las montañas. Y es un territorio con mucha costa, son islas, penínsulas, así que los griegos se dedicaban también a la pesca y al comercio en barcos por todo el Mediterráneo. Como veis, la economía griega se basaba en la ganadería, la agricultura y el comercio gracias al paisaje, al territorio donde ellos vivían. Bueno, pues ya sabemos dónde estaban los griegos. Ahora a ver cómo eran los griegos. Pues lo primero es que los griegos vivían en ciudades, como veis aquí, Tebas, Esparta, Olimpia o Atenas. Y además, estas ciudades de Grecia fueron ciudades-estado. O sea, ciudades independientes unas de otras, cada ciudad con sus propios gobernantes, cada ciudad tiene sus propias leyes diferentes, cada ciudad tiene su propia moneda. Pues las ciudades-estado griegas se llamaban polis. Como veis en este mapa, las polis más importantes eran Atenas y Esparta. Pero aunque eran independientes, políticamente hablando, o sea, que no hubo un reino griego o un imperio griego, pero sí es verdad que en todas estas polis se hablaba el mismo idioma, escribían con las mismas letras, el mismo alfabeto, adoraban a los mismos dioses, tenían las mismas costumbres, es decir, todas las polis griegas tenían la misma cultura. Bueno, pues ya sabemos que las polis griegas son las ciudades-estado de la antigua Grecia, políticamente independientes, pero con una cultura común. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo es una polis? Primero, todas las ciudades tenían normalmente un puerto, ya que los griegos, hemos visto, se dedicaban a la pesca y al comercio por mar. Y estaban amuralladas, ya que cada ciudad era independiente. Dentro de las murallas, la ciudad tenía dos partes. La parte alta de la ciudad era la parte sagrada. Ahí es donde estaban los templos. Y esta parte se llamaba la Acrópolis. En la parte baja de la ciudad estaban las viviendas, las tiendas, los edificios públicos, en plan el mercado, los teatros. Y allí había una plaza central llamada Ágora. Lo de central no es que estuviera en el centro, sino que es en el Ágora donde se reunía la gente y donde hacían todas las cosas. Era el centro de la vida de la ciudad. Las casas estaban hechas de adobe, o sea, de ladrillos de barro secado, o sea, endurecido, al sol, no en un horno. Y las casas podían ser de una o de dos plantas y todas las habitaciones daban a un patio central
Y además había una parte de la casa reservada solo para los hombres y otra parte que era donde estaban las mujeres. Pues la parte de la casa griega reservada a las mujeres se llamaba el gineceo. Y es que los griegos eran muy machistas. Las mujeres salían poco a la calle y siempre acompañadas con un hombre. La mujer estaba siempre controlada por el padre cuando eran solteras, por el marido si se casaban, por el hijo si se quedaban viudas. Los hijos varones estaban en el gineceo con sus madres hasta los 7 años. A los 7 años iban a la escuela o, si eran de familias ricos, tenían un pedagogo, un maestro que iba a su casa a dar clase. El pedagogo normalmente era un esclavo con estudios. Y a los 18 años, los hijos varones hacían el servicio militar y ya entonces eran ciudadanos adultos. Pero no todo va a ser negativo. En las civilizaciones más antiguas, todo lo que no se entendía se explicaba por la religión. ¿Por qué cae un rayo? Porque los dioses están enfadados. Y así todo. Pero los griegos intentaban comprender y explicar el mundo mediante la lógica, mediante la inteligencia, mediante la razón y no mediante los dioses. O sea, que los griegos inventaron la filosofía, que decía que las personas tenían que conocerse a sí mismas. Y para eso, decía, lo mejor era dudar de todo, no estar seguro ni convencido de nada. Solo sé que no sé nada, decía. Y creía que la mejor manera de saber las cosas era hablar con todo el mundo, el diálogo. Este hombre, Platón, fue su alumno y hizo teorías como el mundo de las ideas, que lo explica con el mito de la caverna. El mito de la caverna dice que lo que nosotros vemos y sentimos es un engaño de seres más poderosos que nosotros. Las mentiras nos impiden ver la verdadera realidad. O sea, Platón fue el primero que hace 2500 años ya se planteaba si no viviríamos en una simulación, como pasaba en la película Matrix. Y luego, el alumno de Platón fue Aristóteles. Aristóteles decía que los hombres estábamos hechos para vivir juntos, no podíamos sobrevivir solos. O sea, el hombre es un animal social. Entonces lo importante es organizar bien la sociedad. Él defendía que para poder convivir, lo mejor era la teoría del término medio. Había que huir de los extremismos, ser moderados. Pero además de la filosofía, los antiguos griegos, como eran tan racionales y tan lógicos, inventaron la ciencia. Por ejemplo, las matemáticas se desarrollan con gente como Tales de Mileto, Euclides o, sobre todo, Pitágoras, autor del Teorema de Pitágoras, que seguro que habéis estudiado en matemáticas. La física se desarrolla con un hombre llamado Arquímedes, autor de muchas ideas, pero vamos a destacar el tornillo de Arquímedes para levantar agua. También hubo un médico, Hipócrates, que fue el primero en decir que las enfermedades eran por un problema dentro del cuerpo, no por una maldición o por un castigo de los dioses. O sea que podemos decir que Hipócrates fue el primer médico de verdad. Incluso un hombre llamado Aristarco fue el primero en darse cuenta que los planetas giraban en el universo alrededor del Sol. Esto se llama modelo heliocéntrico. Fijaros que 1000 años después, la gente creía que la Tierra era plana y que estaba quieta en el universo. Así que la astronomía de los griegos estaba súper avanzada. Entonces los griegos, que lo explicaban todo con la razón y la lógica, ¿no eran religiosos? Sí, ellos creían en muchos dioses. Zeus, Poseidón, Apolo. O sea que la religión griega era politeísta. Y ellos creían que estos dioses vivían todos juntos en un monte sagrado que era el monte Olimpo. Allí en el monte Olimpo los griegos vivían
y se comportaban como si fuesen humanos. O sea, se casaban entre ellos, se amaban, se peleaban, se engañaban, se traicionaban. Y cada una de estas historias entre los dioses se llaman mitos. Entonces, si se comportaban como humanos, ¿en qué se diferencian los dioses de los humanos? La diferencia con los humanos es que los dioses eran inmortales y tenían poderes. A los dioses, los griegos les hacían sacrificios de animales, procesiones, también organizaban las olimpiadas cada 4 años para los dioses y también consultaban a los oráculos, que es donde los humanos le preguntaban a una pitonisa por el futuro. Bueno, pues además de ser científicos y filósofos, los griegos eran también artistas o amantes del arte. Los griegos inventaron la literatura, o sea, inventaron la poesía épica. Épica significa poesía de historia de guerras. Y en la poesía épica destaca Homero, con sus famosas obras, la Ilíada, donde cuenta la guerra de Troya, que seguro habéis oído alguna vez, y la Odisea, donde cuenta la vuelta de uno de estos guerreros de Troya, Ulises, a su ciudad después de la guerra. Y le pasan muchas aventuras en este viaje. Y también los griegos inventaron el teatro, la tragedia y la comedia, como por ejemplo Sófocles, que escribió la tragedia de Edipo. En las obras de teatro las mujeres no podían actuar, recordad que era una sociedad patriarcal, así que los personajes femeninos los hacían hombres disfrazados. Los teatros, como veis, aprovechaban la colina, la montaña, para hacer la grada. Y esto nos lleva a la arquitectura. ¿Cómo es la arquitectura griega? Primero es pequeña frente a los enormes monumentos de los mesopotamios o de los egipcios. Los edificios de los griegos estaban hechos a la medida humana. Segundo, además de pequeño, es arquitrabada o adintelada. Es decir, que el edificio no tiene líneas curvas, no tiene ni arco ni bóveda. Todos son vigas horizontales. El arquitrabe o dintel, el friso decorativo o elementos verticales, la columna. La columna griega tiene 3 partes. Abajo, la basa es lo que une la columna con el suelo. Aquí lo tenéis en inglés y en español, basa. El fuste es el cuerpo circular de la columna. Y el capitel, la cabeza de la columna, la parte superior, que la une la columna con el techo. Ahora bien, había 3 tipos de columnas griegas, 3 estilos. El orden dórico, que es el menos decorado, el más rústico. No tiene basa, la columna es gordita y achatada, bombada. El capitel es sin decoración, con forma geométrica. El arquitrabe es liso. El friso se divide en triglifos y en metopas. Y frente a él, el orden jónico es el más elegante, con basa, el fuste más alto y más delgado, el capitel decorado con 2 volutas, el friso es liso y va con esculturas. El orden corintio es el más decorado, el más recargado. Es igual que el jónico, pero en el capitel lo que tiene son esculturas de hojas de vegetales, hojas de acanto. A veces, en lugar de estos 3 estilos, ponían de columna la estatua de una mujer. Se llaman cariátides, y las más famosas son estas, de la Acrópolis de Atenas. Los edificios que más destacan de los griegos son los templos. Como veis, rectangulares, rodeados de columnas, y como veis, simétricos, geométricos. Todo es orden y proporción. Es una arquitectura muy racional. Y sobre todo, los templos más famosos son los de la Acrópolis de Atenas. Y dentro de ella, el más famoso es el Partenón. La escultura se hacía para decorar los edificios en bronce, la escultura, o en mármol. E iba pintada, aunque con el tiempo se han borrado los colores y ahora la vemos blanca. Eran siempre figuras humanas lo que ellos hacían. Y buscaban en ella, en el cuerpo humano, buscaban la belleza ideal. No la realidad,
sino la belleza perfecta. Y para ellos, la perfección eran las matemáticas. O sea, un cuerpo con mucha proporción entre sus partes, con un sistema de medida llamado canon. Usaban la cabeza para medir el resto del cuerpo. O sea, la rodilla, 2 cabezas y media y así. Hubo 3 etapas en la escultura griega. Al principio, los griegos hacían atletas desnudos y mujeres vestidas como esta dama de Auxerre. Siempre, como veis, eran de frente, rígidas, sin expresión ninguna en la cara, aunque tengan una sonrisa, pero es una sonrisa seca, rígida. Las figuras que su cara no expresa nada se llaman figuras hieráticas. Pues a esta época de figuras rígidas e hieráticas se le llama fase arcaica de la escultura griega. Ya después los griegos aprendieron a hacer los cuerpos con más realidad, con más agilidad, con más movimiento, como veis en esta escultura llamada el diadúmeno. Pero la expresión de la cara era siempre de tranquilidad, de reposo. Esta época es la época clásica de la escultura griega. Pero con el tiempo, fijaros lo que pasó. Esta escultura se llama Laocoonte. Y veis que es más dramático. Expresaban los sentimientos intensos. Dolor, fuerza. Y los cuerpos, como veis, se retorcían. Pues esta es la última época griega, la fase helenística de la arquitectura, de la escultura griega.